buenas tardes. Vamos a comenzar una vez más. Es para mí un gusto que el doctor José Luis Carrillo Almudena esté aquí con nosotros. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, Ricardo, al contrario. El gusto es mío. Muchas gracias. ¿Le parece si comenzamos? Claro que sí. A la hora que tú digas. Doctor, creo que ya están ahí gente viéndonos, así que voy a estar atento por cualquier pregunta que le hagan los amigos de público. Primero, doctor, háblenos un poco de su formación académica, por favor. Bueno, yo nací en Sinaloa, pero crecí en Michoacán. Soy más michoacano que las colunas. Estudié la licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez. Y de ahí, cuando termino mi formación de pregrado, me vengo a la gran capital, a la Ciudad de México, a estudiar medicina interna. Y ahí estuve en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Termino medicina interna. Por cierto, ahí fue mi primer contacto con la medicina de sueño. Por azares del destino, me asignan la clase de SAOS, de síndrome de apnea obstructiva de sueño, dentro del programa. Y descubro a la medicina del sueño porque en pregrado mi formación en medicina del sueño fue de cero. Entonces, ahí fue como mi primer acercamiento y hubo mucho interés de mi generación en la apnea de sueño. Incluso me iban a preguntar, tú diste la clase de apnea de sueño, porque el siglo XXI, espero que todavía lo tenga, pero tenía una clínica de hipertensión arterial sistémica de difícil control. Entonces, justo después de que doy la clase, me toca a mí rotar en la clínica de hipertensión y me empiezo a dar cuenta pues, que hay un montón de estos pacientes que podrían tener apnea de sueño y que nadie los vio. Y luego, bueno, yo los empiezo medio a ver, a diagnosticar, a sacar probabilidades y me empiezan a ver mis compañeros y luego los demás que rotan por la clínica me iban a preguntar, oye, ¿tú cómo ves? ¿Tendrás SAOS? ¿No tendrás SAOS? Y bueno, de ahí me voy al INER a hacer neumología y ya estando en el R2 de neumología, me tocaba mi primera rotación en la clínica de sueño del INER y la doctora Sonia Mesa, que en aquel entonces era la jefa de servicio, pues me invita a colaborar ahí con el servicio. Me va muy bien y después de que termino neumología, bueno, pues me quedo a hacer el año de alta especialidad, que son los respiratorios del dormir. Y pues aquí seguimos. Dice que el común denominador de todos los invitados que han estado aquí, doctor, es que en algún momento de su vida se flecharon con la medicina del sueño y usted creo que también es uno de ellos. Doctor, platíquenos, ¿qué es la apnea del sueño o SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, pues el SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño, que por cierto la tendencia es como quitarle la S, ¿no? La tendencia es a que sea AOS, apnea obstructiva del sueño, pues es un trastorno que se caracteriza por la presencia de un número anormal de episodios intermitentes, en los que se interrumpe de manera total o parcial el flujo respiratorio durante el dormir. Y bueno, yo siempre me gusta destacar algunos puntos de esta definición. Número anormal. Si hay un número anormal, quiere decir que hay un número normal. Es normal tener apneas cuando dormimos, lo que no es normal es tener muchas. Interrupciones, ¿no? Interrupciones de la respiración, y estas interrupciones de la respiración se presentan única y exclusivamente cuando el sujeto va a dormir. Cuando el sujeto está despierto, en general su respiración es normal. Así es, doctor. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? Yo creo que la sospecha es bien importante. Porque ve lo que me pasó en el siglo XXI. solo sospechando que una persona podría tener apnea de sueño en una clínica de hipertensión arterial sistémica. Pero la sospecha es muy importante, ¿no? Entonces, hay escalas de predicción, pero bueno, yo le diría a las personas que no son médicos, si roncan, si alguien los ha visto, que cuando duermen hacen pausas, se ahogan, dejan de respirar, yo les diría, especialmente a las mujeres que son como más observadoras,
Si su marido ven que se ahoga, si se asustan y les da miedo porque se les ahoga en la noche, su paciente tiene apnea de sueño, su familia tiene apnea de sueño, entonces acérquense a su médico, acérquense a centros especializados. Hay varias formas de establecer el diagnóstico, se requiere un estudio de sueño, es indispensable. También hay diferentes opciones alrededor de los estudios de sueño, existen los estudios simplificados a domicilio, existen las polisomografías, que bueno, es el estándar de referencia, ¿no? Es el mejor estudio. Entonces, opciones hay, y yo creo que en la ciudad y en el país cada vez está el diagnóstico de apnea de sueño se ha ido masificando, y lo cual es súper bueno, porque hace algunos años no había opciones, no había nada, ¿no? Y sí podríamos decir que ahora, con personas como tú, como otras, muchos egresados que hemos tomado estos pacientes, pues cada vez hay más opciones. Por cierto, el doctor es maestro de muchos, incluyéndome, así que por eso el doctor nos lo platica así. Doctor, y a propósito, lo primero que siempre pregunta un paciente y que se acerca por la apnea del sueño es, ¿qué es un CPAP? Siempre preguntan esos aparatos para respirar, pero no saben muy bien qué es un CPAP. Bueno, pues un CPAP es un compresor de aire, ¿no? Básicamente lo podríamos aterrizar a ese concepto, es un compresor de aire. De hecho, los primeros CPAPs que se hicieron con aspiradoras, ¿no? Aspiradoras que se pusieron al revés para que en lugar de que succionaran el aire, lo empujaran. Quizás antes de entrar un poco a lo que es un CPAP, a mí me gustaría explicar qué sucede durante la apnea de sueño, ¿no? En la apnea de sueño, la faringe es un espacio estrecho, y cuando vamos a dormir se hace más estrecho por el hecho de que vamos a dormir. Entonces, una persona que tiene apnea de sueño mete el aire, ronca y su faringe se le abre como un botón. Son segundos, pero esos segundos son suficientes para que no pase el aire y el oxígeno en su sangre. La corteza cerebral, el cerebro es capaz de detectar que la faringe está cerrada, entonces la faringe le manda la señal a la garganta para que se vuelva a abrir. Entonces, habría que buscar un mecanismo para eliminar este mecanismo, ¿no? Entonces, así es como surge el CPAP, ¿no? Entonces, al doctor Colin Sullivan en los 80 se le ocurre que meter presión positiva podría evitar el colapso, ¿no? Entonces, eso es justo lo que hace un CPAP. Es un compresor que emite aire a presión, esa presión se transmite a través de una manguera, la manguera se conecta a una mascarilla, la mascarilla habitualmente va en la nariz, y el objetivo es transmitir esa presión a la faringe, a la garganta. Y entonces, si la faringe, si la garganta tiene aire, hace esto, pero ya no se cierra porque no tiene aire, ¿no? Es un mecanismo muy sencillo. Entonces, eso es lo que es un CPAP. Hay muchos mitos, porque lo primero que el paciente dice es oxígeno, pero usted me va a poner oxígeno. No, no es oxígeno. También el segundo reclamo, ese aparato va a respirar por mí. No, ese aparato no respira por nadie. Lo único que hace es que evita que la garganta se cierre. Oiga, doctor, la gente que no está muy familiarizada con la medicina del sueño piensa que es muy cara, pero no sabe por qué. ¿Usted qué nos puede decir en cuanto específicamente al CPAP, si es caro o no es caro? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que afortunadamente con esta ley de la oferta y la demanda han bajado los precios. Yo sí podría decirte que cuando yo empecé a hacer estudios de sueño, cuando yo empecé a ver pacientes, los CPAPs eran muy caros. Y en 15 años han ido bajando mucho, ¿no? Yo les diría a los pacientes qué opciones hay para todos. Acérquense nuevamente a gente que le sabe, a gente especializada, y ellos les pueden dar una buena orientación, ¿no? También hay calidades, hay que tomar todo en cuenta, ¿no? Ahora, yo creo que en ese sentido la mejor inversión que puede hacer un paciente es con apnea de sueño es pagar un CPAP. De hecho, yo lo he dicho en otros foros, incluso ante autoridades, la apnea de sueño es la enfermedad más costo efectiva que existe. Nada sale más barato para un sistema de salud que diagnosticar y pagar apnea de sueño. Yo te diría, si lo ponemos caro,
si nos ponemos caros, ¿cuánto cuesta un diagnóstico y tratamiento de apnea caro? 25,000 pesos. Pues muy caro, ¿no? Muy caro. Ok. Bueno, ¿qué enfermedad crónico-degenerativa te cuesta 25,000 pesos? Ninguna. Ni lo pienses. Ninguna. Comparada con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con enfermedad renal, con lo que tú quieras. Nada te cuesta 25,000 pesos, ¿no? Hablando en números fríos. Entonces, en ese sentido, tanto pacientes, familiares, sistemas de salud, no hay nada más costo efectivo en la medicina que diagnosticar y tratar a eso. Yo creo que la tarea sería convencer a las autoridades y a las aseguradoras, ¿no, doctor? Que es lo que nos hace falta, nosotros estamos plenamente convencidos. Así es. Doctor, y por ejemplo, usted que también es neumólogo experto en temas como la altura de la Ciudad de México, ¿influye en enfermedades como la apnea obstructiva del sueño? Sí, la altura, el vivir a una altitud moderada, que bueno, mucha gente quizás no se da cuenta, pero bueno, altitud moderada se define cuando estamos entre los 2,000 y los 2,500 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, la Ciudad de México está a una altitud moderada. Altitud, a gran altitud, es por arriba de los 2,500 metros. En ese sentido, México tiene poca población a gran altitud, pero tiene millones de personas viviendo a altitud moderada, ¿no? ¿Cuántas? Como 40 millones. Todas las enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, van a ser más graves en altitud. Quizás la excepción que confirma la regla sea tuberculosis, ¿no? La tuberculosis parece que es menos grave a altitudes moderadas, no está claro, pero el resto de las enfermedades respiratorias, todo será más grave, ¿no? Y eso incluye a la apnea de sueño. Entonces, se espera que una apnea de sueño aquí en la Ciudad de México, por su altitud, sea más grave y las desaturaciones y las bajadas de oxigenación sean más graves. Quizás el problema más intenso que podríamos tener no es en los residentes de la Ciudad de México, sino son aquellos que vienen hacia la Ciudad de México, ¿no? Porque también son millones que se desplazan y lo hacen en un sentido de cero conciencia de lo que pueda pasar, ¿no? Y no solo ellos, sus médicos, ¿no? Entonces, el venir a la Ciudad de México los puede descontrolar de su hipertensión arterial sistémica, los puede descontrolar de sus enfermedades cardiovasculares crónicas, los puede descompensar de sus enfermedades respiratorias y de la apnea de sueño, ¿no? Incluso generarles algún trastorno que no tenían a base específicamente de apnea de sueño. Es un buen punto, doctor, y creo que es muy importante y hay que aprovechar. ¿Qué recomendaría a un paciente que, por ejemplo, viene de Acapulco, viene de Cancún, a nivel del mar, a hacerse un estudio de sueño o algún estudio aquí al Hospital de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México? ¿Qué recomendaría usted cuando viaja? Es bien difícil. Posiblemente lo más importante es notificar, porque muchas veces los médicos que evaluamos el caso no estamos enterados que estamos ante un paciente que viene de altitudes menores a la Ciudad de México. Y la importancia creo que es que el estudio debe ser interpretado en ese contexto. La compensación aguda a la altura es quizás el problema más importante y es muy difícil de manejar porque se requiere un tiempo prolongado para terminar la compensación. Entonces, híjole, en ese sentido, lo mejor sería hacer el estudio 2 días después, o sea, aclimatarse o iniciar una aclimatación, venirse a la Ciudad de México, quedarse 2 días y luego hacerse el estudio de sueño. Eso, yo te diría, en mi experiencia es imposible. Ningún paciente va a venir y se va a quedar aquí 2 días y luego se va a hacer el estudio de sueño, aunque idealmente debería quedarse 6 semanas, ¿no? Pero eso no va a ocurrir. Entonces, en general, yo cuando me enfrento a estos casos les digo al paciente, véngase casi para llegar en la noche, conectarse y obtener exactamente lo contrario, o sea, la menor exposición a la altitud, ¿no? Claro. Y esa es información muy importante, doctor, qué bueno que le aclara. Doctor, hay muchos temas que todavía nos hacen falta revisar, ya lo está viendo bastante gente, le mandan saludos desde Cuba. Muchas gracias. Antonio Méndez. Amo Cuba. Hace mucho que no voy, pero Cuba es un país precioso, ¿no? Que nos inviten. Sí, La Habana es hermosa. Doctor, para quienes no lo sepan, el doctor actualmente es el encargado de la división de sueño de la Asociación Latinoamericana de Tórax, la LAT. Doctor, ¿qué se requiere para ser representante de este cargo tan grande,
pues tan importante? Pues no se requiere tanto, ¿eh? O sea, no creas que, que los criterios de inclusión son muy estrictos. Yo creo que lo más importante que se necesita es ganas de trabajar, porque es mucho trabajo, pero quizás lo más importante es que tengas la voluntad de escuchar a todos y de formar acuerdos, ¿no? Porque pues hablamos de una región muy grande, ¿no? Hablamos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, con cabezas diferentes, pensamientos diferentes, recursos muy diferentes, desafortunadamente. Y entonces creo que lo más importante cuando alguien tiene un puesto de esta naturaleza es unificar criterios, ¿no? Y entonces que la medicina de sueño, uno tenga estándares similares, pero al mismo tiempo que te permita la flexibilidad de adaptar esa medicina de sueño a tu entorno de tus recursos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y creo que no solo aplicaría para la medicina de sueño, ¿no? Que para cualquier persona que quiera emprender una actividad así, yo creo que ese es el pensamiento más importante para tener éxito. Qué orgullo que un mexicano esté presidiendo esa división. La verdad que para nosotros que lo conocemos, todo el mundo conoce al doctor Carrillo, pero para los que lo conocemos es un orgullo. No, gracias. Oye, doctor, y a propósito, ¿qué otras actividades desempeña además de su consulta diaria, la atención hospitalaria? Usted es muy ocupado, ese cargo que está desempeñando en la edad, presidente del consejo, ¿qué más hace? Bueno, doy clases de pregrado en la Universidad Panamericana, ¿no? Me van a enojar conmigo, casi digo Iberoamericana, pero no. Doy clases de pregrado en la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Ya tengo un buen rato con ellos, la verdad es que sin querer ser ofensivo, creo que son mis mejores alumnos. Sin querer menospreciar a nadie, pero la verdad es que me gustan mucho las clases de pregrado. Doy clases de posgrado en el INER, ¿no? De neumología, y doy clases de maestría. A veces, eso es muy variable, a veces me invitan de la UNAM, ¿no? Los chicos de la maestría de medicina de sueño, que depende de la Facultad de Psicología de la UNAM, ellos a veces me invitan a dar algún módulo. Bueno, ahora también hago actividades administrativas en el Consejo Nacional de Neumología. Y bueno, voy a empezar ahora con la dirección del Departamento de Sueño de la Sociedad de Neumología Mexicana, ¿no? La Sociedad Nacional de Neumología y Cirugía. Está en todos lados, doctor. El doctor Gabriel Cruz, que usted bien lo conoce, dice que es un gran maestro en toda la extensión de la palabra, doctor. No, muchas gracias. Y doctor, a propósito de esto, ¿cuál fue su experiencia como presidente pasado de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir? ¿Cómo le fue a usted? Pues a mí, híjole, fue un reto interesante. Dentro de todo, yo también siempre digo, creo que a mí me tocó la parte fácil. A ustedes les tocó la difícil. Porque a mí me tocó una época en la cual el INER nos cobijaba, ¿no? Entonces yo tengo la presidencia, todavía la Academia Mexicana de Medicina del Dormir estaba muy metida dentro del INER, entonces eso siempre ayuda, ¿no? Eso facilita las cosas. El hospital nos daba todos sus recursos para hacer nuestros eventos, entonces en ese sentido no se necesitaba tanta gestión, por ejemplo. Había una limitante muy importante, y bueno, la siguiente administración tomó ese paso, que fue, yo creo que es un parteaguas en la academia, que fue salir del INE. Caminar solitos, ¿no? Y entonces eso implicó pues una necesidad de gestionar mucho más intensa, porque ya nadie nos contaba, ¿no? Entonces, ahora, a pesar de estar dentro del INER, creo que se organizaron eventos interesantes, bastante importantes, se obtenían bastantes, por ejemplo, trabajos de investigación, se tuvo participación de profesores extranjeros, estamos hablando de hace unos años, entonces
la pandemia todavía no existía, eso nos permitía tener los eventos presenciales. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que mi gestión fue fácil. La academia ha crecido tanto porque tiene buenas bases y esas bases las sentaron ustedes, la verdad. Doctor, a propósito, ¿qué es el Encuentro Nacional de Medicina del Dormir, doctor? Bueno, pues el Encuentro Nacional de Medicina del Dormir, pues es el foro de discusión, desde mi punto de vista, más importante sobre la medicina de sueño clínica en México, ¿no? Es un evento que reúne a personas interesadas en medicina del dormir en nuestro país, junta a nuestros profesores nacionales más relevantes, trae a profesores internacionales. Creo que en ese sentido el encuentro cada vez crece más, ¿no? Y cada vez vemos nombres más importantes, ¿no? Hace años que empezó el encuentro, pues era un evento muy limitado, lo recuerdo muy bien. El primer evento pues fue, no sé si tú recuerdas, el Auditorio Jiménez del INE. Sí, muy chiquito, muy pequeño. Bueno, pues ahí fue el primer Encuentro Nacional de Medicina del Dormir. Por cierto, abarrotado, ¿no? Eso sí, abarrotado con personas paradas. Pero bueno, ahí fue nuestro primer Encuentro Nacional de Medicina del Dormir. Y bueno, pues está próximo el Encuentro Nacional, que es la próxima semana ya. Véanos, va a estar súper interesante. La mesa directiva preparó un programa muy importante. Necesitamos todas esas actualizaciones, entonces hay que estar pendientes. Y por cierto, el doctor abre, como todo encuentro, siempre empezamos con el pie derecho. El doctor es quien abre este gran evento, así que estén pendientes. Cualquier información es www.encuentrodeldormir2021.mx. Doctor, si alguien quisiera contactarlo, pedirle una consulta, algún consejo de experto, doctor, ¿cómo podemos localizarlo? Bueno, pues mi correo, creo que una forma muy fácil de contactarme, mi correo es jlcarrillo14@hotmail.com. Mi consultorio, bueno, yo doy consulta en Médica Sur, yo estoy en el consultorio 221 de la Torre 1, y el teléfono directo del consultorio es 5556-06-1940. Perfecto. Todos cualquier cosa, a través de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir está el perfil del doctor, con nuestra secretaria que siempre les digo contesta la brevedad, Erika, a mmdsecretaria@gmail.com. Doctor, veo que hay bastante gente viéndolo. ¿Algún comentario final? Pues no, nada más. Muchos saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, si alguien sospecha que tiene apnea de sueño, acérquese a su médico y atiéndase. Es un neumólogo de confianza, o el doctor Carrillo. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, gracias.